hay algunas enfermedades que atacan, se podría decir, el sistema nervioso, pero no son netamente neurológicas, ¿no? Sino que tienen algún otro compromiso, ¿no? De otra enfermedad, ¿no? De repente puede ser renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, los síntomas y signos principales, como la vez pasada vimos, ¿no? Tendrían que ver con la parte de uno de los signos principales, por ejemplo, la cefalea, ¿no? El dolor de cabeza, ¿no? Que siempre puede, normalmente da un compromiso neurológico, pero también hay cefaleas, ¿no? O dolores de cabeza que no necesariamente, que por ejemplo pueden estar expresando, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Muchos tienen fiebre y la fiebre para cualquier tipo de capítulo, la fiebre sirve para... Es importante preguntar si hay fiebre porque me saca algunas enfermedades. Por ejemplo, fiebre con dolor abdominal puede ser hasta una apendicitis aguda, ¿no? Pero un dolor abdominal sin fiebre, entonces estamos hablando de que quizás no sea un abdomen agudo, ¿no? O una apendicitis aguda, quizás pueda ser otra cosa, ¿no? Pero no apendicitis, por ejemplo. Porque la mayoría de las apendicitis tienen fiebre. Entonces, fiebre es un indicativo muchas veces de infecciones, ¿no? Y la fiebre muchas veces por la alza térmica misma, pues me da cierto dolor de cabeza, ¿no? Entonces, dolor de cabeza puede estar, o cefalea puede estar asociado a fiebre. También cefalea puede estar asociado a problemas sí neurológicos, ¿no? Por ejemplo, va a la emergencia un señor de 35 años, ¿no? Y va por dolor de cabeza que inicia en la región frontal tipo punzada, ¿no? Y este paciente, pues joven, 35 años, ¿no? Y, y siente que es un dolor de cabeza de una intensidad, porque hay que ver también, aparte del dolor, la localización del dolor es importante, ¿no? Por ejemplo, en región frontal, pero que después de haber sido región frontal tipo punzada, el tipo también de dolor tipo punzada, el otro es tipo de repente pesadez, ¿no? Pero en este caso era un dolor tipo punzada. Entonces, un dolor tipo punzada, ¿no? En región frontal, que se irradia toda la cabeza, se hace difuso, ¿no? El dolor de cabeza se hace difuso, la cefalea difusa, ¿ya? Entonces, ¿no? Se le dice, o sea, bueno, se le hace la anamnesis correspondiente, la afiliación, ¿no? Y a qué se dedica, ¿no? Era contador, ¿no? ¿Qué se dedica a contador? Si es casado, soltero, ¿no? Si, ¿no? Si ha viajado en los últimos días a otro sitio, ¿no? Si ha tenido fiebre, dice no ha tenido fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces la mayoría de las cefaleas, casi el 80% a 90%, van a hacer un seminario propuesto de eso, son de características ansiosas, ¿no? De ansiedad, ¿no? Ansiedad, tensionales le llamamos, ¿no? Cefaleas tensionales. Pero, estas cefaleas pueden ser a veces no tan tensionales, que digamos, ¿no? Y bueno, entonces en este paciente de 35 años, de contador de profesión, que vive en Lima, procedente del Agustino, ¿no? Donde que uno no trabaja, que es el rabo chico, ¿no? Entonces, pues, va a la emergencia, ¿no? Y bueno, y normalmente la historia lo hace un interno o lo hace un residente, ¿no? Residente uno, sobre todo en ese entonces, ¿no? Que lo hacía el residente o el interno, ¿no? El interno. Entonces, bueno, y también es importante la toma de datos, pero esta vez esa historia clínica lo hizo un médico asistente, ¿no? Y coloca, el señor llegó en la noche y coloca, pues, una en la madrugada, coloca que el inicio fue súbito, ¿no? Un tiempo de enfermedad de un día, ¿no? Caracterizado que el dolor tipo de cefalea agudo, un inicio súbito, ¿no? Porque tiene que poner, ¿no? Forma de inicio, tiempo de enfermedad, primero, el tiempo de enfermedad es importante, según la historia clínica, siempre preguntar el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad, el señor decía, no, que recién hace un día me empezó, pero le empezó gradualmente, lentamente. De repente un EVA, una escala, el EVA se llama, que es la escala visual analógica del dolor, un EVA, una escala visual analógica de más o menos 3/10, que es, ¿no? Que es un dolor leve, ¿no? Y que cede a analgésicos, por ejemplo, como el paracetamol. También tiene que preguntar, por ejemplo, si es cefalea,
¿no? El tipo de dolor, ¿no? Si es el tipo, si punza, si es pesadez, si es de repente pulsátil, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, tiene también que preguntar si se va a algún lado, si se hace, si solamente se queda, por ejemplo, empieza en la región ocular y se irradia todo, la mitad del cerebro. Entonces, si es un dolor, por ejemplo, ocular y se irradia solamente al hemicráneo, uno hemicráneo puede ser derecho o izquierdo, entonces lo más probable, si es una cefalea hemicraneal con irradiación hemicraneal, ¿no? De intensidad moderada o severa, ¿no? Entonces, un EVA, ¿no? El EVA se llama la escala visual analógica, que es para interpretar el dolor, que va de 0 al 10, donde que 0 es ningún dolor y 10 es un dolor exquisito, un dolor severo. Entonces le dices, ¿qué escala qué más o menos su dolor? Le preguntas, ¿no? ¿De qué tipo es? Del 0 al 10, ¿cuánto sería su intensidad de su dolor? La fuerza con que viene el dolor. Entonces dice, no, es por ejemplo, de 3/10, doctora, entonces es leve. Pero así empezó, ¿no? Y que fue obviamente aumentando y llega a la emergencia, pues ya sin aguantar mucho, no pasándole con analgésicos, ¿no? De tipo paracetamol y un AINES también se le dio, de tipo ketorolaco, se tomó también y no le pasaba. Entonces, bueno, decidió ir a la emergencia y ya con una intensidad mayor, de 8/10, ¿no? O sea, una intensidad más o menos ya severa, ¿no? Entonces, y bueno, asociado también a náuseas, ¿no? Y que presentó un solo vómito, pero asociado a náuseas, con dolor, ¿no? Una cefalea. Según él dice que una cefalea que nunca ha tenido en su vida, él no suele tener dolor, según los antecedentes. Y bueno, con náuseas, no refiere fiebre, que es importante preguntar, no refiere fiebre, entonces la cefalea no está asociada aparentemente a fiebre. Entonces de hacer el examen, pues no representa nada malo, no tiene ningún problema, la- está todo normal, la fuerza muscular está conservada, no hay trastornos sensitivos, ¿no? No hay no hay signos meningios, la conciencia estaba bien, ¿no? A través se hace una exploración de la conciencia rápida a través de la escala de Glasgow, ¿no? Y creo que les pasé algunas, eh, algunas, eh, ¿cómo se llama? Papers, algunos PDF que le he pasado y también unos videos al delegado, ¿no? ¿Cómo se llama? Para que lo comparta a Joseph, ¿no? Bueno, en fin, entonces ese es el paciente, sin antecedentes de importancia, ¿no? eh, sin ser diabético, no tenía hipertensión, hay que preguntar siempre diabetes, hipertensión, asma, tuberculosis, ¿no? O contactos tuberculosos, tampoco tenía, la tuberculosis tampoco, porque es una enfermedad muy común en Perú, asma tampoco tenía, que más es más problema respiratorio, pero es importante anotarlo. Si es diabético, hipertenso, sí están obligados siempre a preguntar si es diabético. Si tiene alguna otra enfermedad, no la tenía, no era alérgico a medicinas, no tenía antecedentes familiares de importancia tampoco. Bueno, hasta ahí y bueno, luego entro yo a guardia en la noche. Bueno, no, miento. Pasó la madrugada el señor en una camilla y bueno, yo lo veo el día siguiente en la mañana, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que yo me preguntaba es por qué está en una camilla, ¿no? Si alguien le da dolor de cabeza, pues estaba sentado. Yo me imagino que quería descansar, ¿no? Y estaba con dolor de camilla. ¿Qué podíamos pensar? ¿Qué podíamos pensar? Siendo que la cefalea, ¿no? Una de las más comunes es la cefalea tensional. Y bueno, al señor le preguntan, pues, señor, algún problema de salud o algún problema tiene usted en el trabajo, en los estudios, sí, dice él, ¿no? Como todo paciente, pues, ¿no? Sí, tengo problemas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían, por ejemplo, este paciente que llega a la emergencia, le ponen una vía, le pegan una ampolla endovenosa, ¿no? De otro AINES, de ketorolaco también, endovenoso ya, y bueno, le calma un poco, ¿no? Pero, y después se queda aparentemente dormido, ¿no?
no tiene, o sea, signos de focalización, o sea, de hemiparesia, de trastorno motor, ¿no? Hemiplegia, hemiparesia, cuadriparesia, no tenía nada de eso, ¿no? No había trastorno, ningún trastorno motor. ¿Alguien se anima? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece ese caso? ¿Quieren algún dato más, quizás, de tu historia clínica? ¿Quieren preguntarme algo? Se trata de practicar, estos casos son que vienen frecuentemente, ¿no? A la emergencia, tienen que detectar, ¿no? Alguna cosa en la anamnesis, filiación. Toman los signos vitales, que es importante tomarlos, y los signos vitales están en una presión conservada a 120-80, una frecuencia cardíaca de más o menos será pues 102, ¿no? Porque tenía un poco de dolor, ¿no? Taquicardia, un poquito, y una frecuencia respiratoria en 22, un poquito agitado, pues, ¿no? Lo asumían por la parte que estaba un poco nervioso, un poco así, un poco estresado, supuestamente, ¿no? Y, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Quieren preguntar algo? No había Ocupación fiebre. del paciente, doctor. Ocupación, contador. Voy a prender mi cámara, ¿ya? Para que... Bueno, si ustedes pueden prenderla, bacán. Si no, no me incomoda. Pero yo sí, a ver, para ver. Para que me vean un poco, pues es agua de manes. A ver. Y el paciente pues llega, ¿no? Tranquilo y bueno, en fin. Y bueno, con ese dolor, ¿no? Esa cefalea que fue aumentando, llegó a un EVA. El EVA es la escala visual analógica, lo vuelvo a repetir, escala visual analógica, lo pueden ver en Google, la escala visual analógica del dolor, ¿no? Si ustedes tienen ahí el modelo de historia clínica, no sé si le habrán pasado la historia clínica de la Vía Real, bacán, si no, pues haremos algo, prepararemos una historia clínica, ¿no? Nuestra. Aunque la doctora mandó, la doctora Palomino, una historia clínica en Excel. No sé si la tendrán. Si no, la voy a mandar aunque sea en el Excel que envió la doctora. Pues no, fabricamos una, pues. Pero, ¿alguien quiere preguntar algo, pues? ¿Algo más? Como es su primera vez en semio, hay que preguntar, hay que interrogar, hay que ver qué diagnóstico puede tener, ¿no? El asistente le hizo la historia, ¿no? Normalmente lo hace un interno y un residente, pero un asistente muy bueno, obviamente. Pero hay que estar por eso muy agudos en la preguntada, en la interrogación. Y el euro llega más o menos a las 11 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Y yo lo veo ya, pues, ¿no? En la madrugada, o sea, ya a la hora del cambio de turno. Entro en la mañana a las 7 y lo veo de Doctor, cabeza. Quizás un poco más tarde. doctor, y Sí. con la administración de ketorolaco intravenoso mejoró, o sea, ¿se le pasó el dolor? Yo pienso que sí, porque fui a la guardia, aunque había cambiado, ya fui a la guardia y me di cuenta de una camilla, pues, ¿no? Que estaba ahí para ver, ahí al ladito, ¿no? Entonces veo la camilla, pues, y digo, pues, oye, qué raro, ¿por qué tengo una camilla y un dolor de cabeza? ¿No te llama la atención? ¿Cómo te llamas? Yo sé, doctor. ¿No me ¿Cómo escucha? te llamas? Ah, Yo sé, ¿no? doctor. No. ¿Cómo te llamas? No te escucho bien tu nombre. Nuevamente. Paucar, Joseph. Ah, Paucar. ¿Quién? ¿Joseph? Sí, soy Joseph, doctor. Joseph. Que Ah, mi carnet mira, está estudiando. sino que sabes qué, que yo digo, pues, ¿por qué este paciente, por qué está en una camilla, ¿no? Sin un dolor de cabeza, supuestamente te ponen en tu analgésico, o alguien no le dio un dolor de cabeza, una jaqueca, toma algo para el dolor y bueno, pero de repente ha sido muy intenso y como yo pienso, pues como está de madrugada, pues se quedó dormido, ¿no? Y Sí, bueno, claro. entonces, no, entonces yo pensé, o sea, que entró la guardia todo el grupo
de tanta guardia, tanto internos, residentes y médicos, pues pensamos de manera noble, ¿no? De manera noble. Pero no siempre en medicina se piensa de manera noble, ¿no? Siempre uno es suspicaz, ¿no? Un poquito, se piensa mal, ¿no? Como decía un maestro. Piensa mal y acertarás. ¿Por qué un paciente? Si tú te preguntas, en la medicina es importante preguntarse el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no puede? Entonces, te preguntas como si fueras un jovencito, un chibolito, ¿no? Un chibolo que siempre se pregunta los por qué. Pero, papá, ¿por qué esto pasa corriente aquí si yo pongo el dedito, ¿no? O sea, comienzan a preguntar, ¿no? O sea, son más curiosos. Y eso perdemos conforme pasan los años. La curiosidad, perdemos el sentido común, perdemos muchas cosas, ¿no? Que el niño lo tiene. Entonces la idea es volver a ser niño, preguntar y preguntarse los porqués. ¿Por qué esto? ¿Cómo nací, papá? ¿Qué fue? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Cómo así nací? O sea, y otras a veces te inventan, me trajo la cigüeña, ¿no? Cosas así. Pero es así, pues, ¿no? Muy bien, pero este señor, no sé, yo de lejos no lo veía bien, ¿no? Pero dice que llegó con una intensidad severa, ¿no? De 8 sobre 10 del dolor, o sea, 8 de 10, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar, quiere saber algo? ¿Opina qué cosa? ¿Por qué se queda mucho tiempo? ¿Por qué está en una camilla? Un dolor un dolor de cabeza, pero bueno, ¿no? Hasta la cabeza, ¿no? Alguien le habrá pasado, seguro. O sufren de migraña, entonces la cefalea normalmente a veces es hemicranial. O hay una historia de repente de una cefalea crónica, ¿no? Esta es una cefalea crónica, pues ya de tiempo. Entonces, que te vuelva a doler una cefalea crónica. Entonces se le hizo la pregunta al señor si ya tenía, ¿no?, dolores de cabezas previos. Pero él decía que si le daba una cosa muy leve, muy de vez en cuando. Pero esta es una cefalea, dice, que nunca ha sentido en su vida, decía el maestro, el maestrito, el señor. No es hipertenso, no es diabético, 35 años, contador, bueno, tenía trabajo, su chambita, pues, ¿qué hacen? ¿Alguien quiere conocer algo? ¿Qué quiere saber? ¿Quiere ir a ver al paciente y ver cómo está? Doctor, ¿Qué hacemos? disculpe, ¿y por Una cuánto tiempo cefalea. duró Ajá. el malestar? El malestar supuesta es que la mayoría ya queda cansado en la madrugada. Y a veces dicen, ¿por qué no han dado de alta? No, en la madrugada ya tenemos que, ¿no? Que bueno, a veces se quedan dormidos, pues, ¿no? Ya no revalúan. Pero aparentemente el señor ya no decía nada, entonces la gente pensó que ya le había pasado, ¿no? ¿No? Si no dicen nada, pues ya le pasó el dolor. Asumieron. Y todos asumieron que estaba durmiendo porque se cansó, era de madrugada, pues hay que dormir, ¿no? Calmó el dolor y ahora está durmiendo. ¿Y ese cefalea qué es? Una cefalea, doctor, ya le pasó porque ya está bien dormido, me dice. Y quiero hablar del Glasgow también, ¿no? Es importante el Glasgow para poder, ¿no?, reevaluar, porque hay que reevaluar, ¿no? Como usted dice, ¿no? Como tú dices, hay que reevaluar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Escucha? Hola. ¿Cómo se llama la joven? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar o no? Doctor, ¿me escucha? ¿Qué pasó con... Sí, ¿cómo te llamas primeramente? Me llamo Mayumi, doctor. Mayumi. Hola, Mayumi. Sí, ¿Qué doctor deseas Gonzalo. preguntar, Mayumi? ¿Qué curiosidad tienes? Doctor, si es que hay alguna alteración en aparte del dolor, si el paciente tiene alguna alteración visual. Ah, muy buena pregunta. Claro, pues hay visión borrosa, si había náuseas, vómitos. En realidad a veces hay también vómitos explosivos, ¿no? Vómitos explosivos, ¡ah! ¡Ah! ¿No?
explosivo, y eso tiene que ver con un síndrome de hipertensión endocraniana. No fue, pero no lo escribieron así en la historia, pero pusieron un vómito. Entonces, ya si hay náuseas y vómito, no es una cefalea tan normal, ¿no? Tan frecuente, salvo que sea una migraña, esas migrañas severas, pero las migrañas dan clásicamente hemicraneales, ¿no? Hemicraneales, por donde puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? De la mitad de la cabeza, o sea, se irradia todo el hemicráneo. Lo otro es pero muy bien, se ve el trastorno visual, entonces hay también diplopías, ¿no? Diplopías, visiones borrosas, como hemos visto en la mañana, todo palpebral en la mañana, de repente algunas parálisis faciales, si hay trastornos, ¿no? De motores, ¿no? No tenía eso, ¿no? No tenía eso. No, no decía eso en la historia. Y yo voy de frente, pues, a verlo, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero, Mayumi, ¿te parece raro que un dolor de cabeza, que todo el mundo lo ha tenido, pero este sí tenía un poquito más, este señor tenía un poquito más intenso, ¿no? Que cualquiera, ¿no? Dolor muy intenso. Y que bueno, que esté en una camilla ahí echado, bueno, por las horas, ¿no? La madrugada será, pues. Todos pensamos, buena gente, ¿no? ¿No? Doctor, y en su reevaluación con los medicamentos, doctor, ¿Cómo dices? ¿Medicamento qué? en la reevaluación, después de haber administrado los medicamentos, ¿presentó mejoría o continuó Claro, con eso, eso fue una, eso fue una falla, creo yo, de la madrugada, porque, bueno, ya no, la madrugada ya no se revaluó al parecer. Como lo vieron ahí echado, pues ya no, me parece que o sea, yo llego ya en la mañana para revaluar, porque pregunto al residente y me dice el residente que la historia lo había hecho un asistente, o sea, supuestamente una buena historia, ¿no? Porque el asistente ya es otro level, supuestamente, ¿no? Y vi la historia, y también lo vio el residente, porque lo vimos la historia, y él pone ansiedad, pone, ¿no? Cefalea, tensión, primer diagnóstico, cefalea tensional, y le pone dos, ansiedad, o sea que, ¿no? O crisis ansiosa, o sea que como era como un nerviosismo, ¿no? Y ansioso, y fue una cefalea tensional, que son las más frecuentes, obviamente. Y no se puso a pensar que podría haber habido otras cosas, ¿no? Entonces yo voy, ¿no? Lo destapo un poquito y comienzo a llamarlo, ¿no? Entonces aplico lo que se llama la escala de Glasgow, porque voy a evaluar conciencia, ¿no? Rápidamente voy a evaluar conciencia. Entonces, como voy a evaluar conciencia, de una manera de conciencia de poder llamar, ¿no? Rápidamente una conciencia, pues, es utilizando el Glasgow, ¿no? ¿Y sabes en qué consiste el Glasgow? ¿Qué le preguntaría para el Glasgow? ¿Alguien sabe? Para el Glasgow. ¿Alguien cómo sabe? se Mide llama? 3 parámetros, doctor. ¿Cómo? Para el Glasgow, ¿no? Doctor, Primero, obviamente, La respuesta, hola, doctor. hola, ¿me escucha? Parece que se fue. Sí se le Hola. escucha, pero se le escucha entrecortado. No sé si será mi internet o el suyo. No sé. Ahora, igual me sigue escuchando intercortado. Ahorita, Sí, más o menos. y ahora. Porque mi internet está bien. Y acá hice la misma clase en la mañana, desde aquí, ¿te acuerdas? Con el otro link de la compañera María. Sí, seguro debe ser mi ¿Me internet, doctor. me escuchaban normal a mí en antes? Sí.
En la mañana sí. Y ahora, Por momentos se le Un poco entrecorta. entrecortado. ahora, Creo que es la hora también. ya, y ahora. Porque en la mañana con el link que me dieron, no había problema, creo, porque es de la misma máquina, la mismo esto, mi mismo internet. Entonces, ¿no? Bueno, sí, sigamos. Fui a verlo y le pregunté, primero lo llamé, ¿no? Me averigüé su nombre y lo llamé. Le dije, señor, por ejemplo, ¿no? Señor Carlos, le llamé. Señor Carlos, señor Carlos, señor Carlos, le llamé. Es la primera cosa que tienen que hacer, ¿no? Preguntar por su nombre y llamarlo. Por ejemplo, señor Carlos Gutiérrez, ya le digo, más fuerte. Y no despertaba a la voz. O sea, no abría el ojo. Una cosa para evaluar el Glasgow es la apertura ocular. El primer acápite es, señor Carlos, señor Carlos. Ah, señor. Entonces se llama apertura ocular espontánea. Primero, había el Glasgow. Entonces le dije, a ver, has llamado o a la orden. Señor Carlos, abra los ojos. Señor Carlos Gutiérrez, abra los ojos. No despertaba. Eso ya es apertura ocular 3. O sea, no tiene ni siquiera el 3, que es apertura 3, al llamado o a la orden. ¿Me escuchan bien? Más o menos, doctor. Se le entrecorta un poquito. A ver, entonces voy a tratar de... Voy a modificar mi sitio. Voy a ver si es el mío. Si cambio el sitio y sigue igual, bien. Espera un ratito, no se vayan. Ya, a ver. ¡Ah! Espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito. Espera un ratito, espera un ratito. Ya. A ver ahí. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Mejor o igual? Mejor, doctor. ¿Mejor? Sí. Ah, acá entonces. Ya, entonces de repente el sitio. Ya. Entonces le preguntamos a señor Carlos Gutiérrez, por favor, despierte. Al llamado, ¿no? Se llama al llamado, que vale 3 para abrir el ojo, ¿no? Hay que abrir el ojo primero con el Glasgow. Señor Carlos Gutiérrez, nada, no abría. Entonces, paso siguiente, ya voy al dolor ya. Le hago puntos dolorosos. Por ejemplo, ¿qué hice? Agarré su tetilla, la tetilla, ¿no? La tetilla, está la mama, ¿no? La tetilla del varón. Y le estrujé la tetilla. ¡Wow! Estrujé la tetilla. Le estrujé la tetilla. Fuertemente, fuertemente. ¿Y sabe lo que hizo el señor? Hizo un movimiento así, mira. O sea, las manos los dobló así, y tieso y rígidos, así. Así y rígidos para adelante, así. Rígidos, ¿no? A ver. No sé si me ve. Este estaba así él. Y cuando le apreté la tetilla fuertemente para el dolor, no abrió los ojos. Porque todo el mundo, si tú le haces un dolor fuerte en la tetilla, la presionas, lo estrujas, debe abrir los ojos, pues. Entonces solamente hizo así, así. Volteó los brazos así y las manos, las muñecas hacia así, hacia la zona externa, pero dando la vuelta internamente hacia la zona externa. O sea, vamos a ponerle una actitud de descerebración prácticamente, como cuando ustedes hacen una actitud de descerebración a la hora de estimular al dolor. Porque en la parte motora también estimulamos al dolor en el Glasgow. Entonces, ¿cuánto puntaje le pondríamos en la parte ocular? Que el Glasgow tiene 3 partes, la parte ocular, la parte motora y la parte verbal. ¿Cuánto le pondrías a él ocularmente? 2. No, 2 es al dolor, o sea que despertaría al dolor, por ejemplo. No,
no despertó, Cua- entonces cua- no hay es de 1 al 4, o sea, no hay Glasgow 0. Glasgow es a partir de 3 al 15. De 3 al 15. Sería uno. Entonces, uno, entonces. claro, uno nomás, pues. No había respuesta. No abría el ojo. No había respuesta. No abría el ojo. No abría el ojo. Entonces va a uno, ¿no? Ahora, de pasadita, cuando le haces ese estímulo doloroso fuerte en la tetilla, inclusive le pones así, mira, este puño, no sé, ¿lo ven? Este puño así, con este dedo así medio levantado, así. Cuando ustedes han visto que da un cocacho a alguien, no le hacen así el dedo medio, no lo flexionan y le meten un cocacho fuerte. Así, con este dedo medio, le hice en la zona acá, en la zona costal, más o menos a la segunda costilla, el segundo espacio costal, en el mismo hueso esternal. Ahí le apliqué así, le hice así. Le hice ahí en el mismo esternón, ahí, así fuertemente, como si estuviera taladrando mi mano hacia su hueso. Así. Y tampoco despertó. Y lo peor aún, que verbalmente no dijo nada. Ni au. Porque tú con Uno. ese dolor, la paciente diría, pues, ¡au! ¿No? ¡Ah, qué tienes, no! Entonces tú le haces a alguien, ¡ah, qué tienes, basura! ¿Qué? Te comienza a insultar, pues, ¿no? Porque obviamente siente dolor, pues. O retira su mano, ¿no? Te retira la mano. Se llama retirar al dolor. Retira, ¿no? O retira el dolor, que es la parte motora del Glasgow. Obedece órdenes, es 6. La parte ocular vale 4. 4 es espontáneo, si abre los ojos espontáneamente. 3 es si abre los ojos al llamado o a la orden, o a lo que tú le dices, ¿no? Su nombre. 2 si es al dolor. Y 1, no hay nada. En cuanto a la parte verbal, es si está orientado, responde su nombre, está orientado, es 5. Si está confuso, es 4. Confuso, 4. Un poco disvaría, está un poco confuso. No sabe dónde estamos, no sabe quién es, ¿no? Está confuso. 4. 3, cuando habla palabras de repente inapropiadas, ¿no? ¿Sabes qué? Mi tía, bueno, ¿no? A veces no lo entiendes. Un lenguaje incomprensible, no, se duerme. Incomprensible. Entonces vale 2. 2. Y si es nada, vale 1. Por eso no hay Glasgow 0. Entonces ahí vale 2. Entonces tendría hasta ahorita 2 puntos, ¿no? El verbal, 5 puntos. 5 es orientado, 4 confuso, 3 lenguaje inapropiado, 2 incomprensible y 1 nada de dolor. Entonces al dolor no respondió nada, ni siquiera se quejó, ni siquiera, ya habían 2 puntos. Ahora la otra parte es la respuesta motora. Ya vimos respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y en la respuesta motora, como te digo, el brazo, la muñeca lo dobla hacia la zona interna y termina doblando todo hacia lo externo con una rigidez, ¿no? Rigidez, una extensión de los miembros, siéndolo rígido. Eso normalmente se llama extensión anormal, le llaman en el Glasgow, extensión anormal. Eso vale 2 puntos, que es como decir descerebración. Entonces ahí vale 2. Entonces en realidad el Glasgow sería 4. ¿No? Porque la respuesta motora es 6, ahí vale 6, la respuesta motora vale 6. O sea, si obedece órdenes, es 6. Señor, levante su mano, señor. Levanta. A ver, levanta la derecha. Se levanta la derecha. A ver, abre los ojos. Abre. Entonces, te está obedeciendo. A ver, cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. A ver, levanta la mano izquierda. Levanta la mano izquierda. A ver, levanta la pierna, por favor, derecha. Señor César, levante la pierna derecha. ¿No? Por ejemplo. Obedece orden. 6 puntos.
Si tú le haces para el dolor, le haces un estímulo doloroso con este dedo medio o le agarras la tetilla y la tuerces, si localiza el dolor, o sea, te retira o sea, te capta dónde le estás haciendo el dolor, capta y muchas veces lo saca también porque obviamente lo capta que estás haciendo el dolor ahí. Entonces ahí localiza el dolor. Cuando te retira la mano retira el dolor, que es 4. Localiza el dolor es 5, ¿no? 3 sería una flexión anormal, o sea, así, flexionado, la más así, flexionado, así, como esta posición, flexión, flexiona. Se llama decorticación, la flexión anormal. Y la extensión anormal es así, se extiende, extensión anormal. Eso es 2. Entonces tenía un Glasgow 4. ¿Cuándo es un Glasgow severo? Que es para intubación. ¿Cuándo sería un Glasgow severo para intubar a un paciente? El Glasgow sería cuando vale 8 o menos. 8 o menos. 8 o menos es intubación endotraqueal o orotraqueal. Tiene que pasar a ventilador mecánico. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a ventilador mecánico? Se dice, pasa a intubación orotraqueal, o en todo caso intubación nada más con un tubito de oxígeno, pasa a intubación orotraqueal porque el Glasgow ha caído. Se llama, por caída del Glasgow se hace la intubación. Hay 2 formas de intubar. Por caída del Glasgow, porque cae el Glasgow de 8 a menos, o por patrón respiratorio, por mal patrón respiratorio o ventilatorio. Mal patrón ventilatorio, se intuba al paciente, ¿no? O si cae el Glasgow, caída del Glasgow, de 8 o menos, se intuba al paciente. Este paciente tenía 4 en la escala del Glasgow. Su conciencia estaba totalmente alterada. Obviamente, sus funciones cognitivas también, ¿no? Que se mide con el Mini-Mental Test o test de Folstein. Se los voy a pasar ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenía este paciente? Que no despertaba, que supuestamente era un dolor de cabeza tensional, ¿no? Y ya cuando le revisabas la cabeza, le hacías o sea, de lo que estaba echado, el decúbito dorsal, le levantabas la parte occipital y había cierta rigidez de nuca. Ya como un signo meningio, ¿no? De rigidez de nuca. Signo meningio, de que la meninge está irritada. ¿Qué tenía ese paciente entonces? ¿Alguien se atreve? No era una cefalea entonces cualquiera, sino que no lo revaluaron. Todos se quedaron dormidos. Como el señor no se quejaba, asumieron que ya está mejor. Entonces, ¿qué tenía el paciente? ¿Cómo se llama eso que tenía? Que da en jóvenes y que es la cefalea más. El paciente dice que nunca ha tenido un dolor de cabeza como ese, dice el paciente. Doctor, este dolor de cabeza es como que nunca había tenido, nunca en mi vida, es un dolor impresionante, doctor. Nunca antes he tenido este dolor en mi vida. Cuando dice eso el paciente, no se olvide. ¿Qué debe de sospechar? ¿Síndrome meningeo? ¿Meningitis? No necesariamente, aunque tenía un cierto rigidez de nuca, ¿no? Como si fuera un síndrome meningio. Bueno, obviamente tiene un síndrome meningio, ¿no? Pero más que eso, tiene un síndrome meningio provocado ahí está, porque primero fue una cefalea, ¿no? Al comienzo no tenía ese problema, al comienzo, Doctor. o sea, cuando llegó. Fue instalándose, de a poco, de a poco, de a poco. Todos se durmieron, todos bajaron la guardia, todos se quedaron secos y nadie revaluó. Doctor, ¿Estreptococo? un SB o No, un porque no ACV. tenía fiebre, no había ninguna infección, probablemente, porque no había infección. Podía ser una meningitis, pero no hay fiebre. Las meningitis normalmente van con fiebre porque son infecciosas, mayormente. Van con No tenía fiebre. presencia de fiebre, doctor. No.
No había fiebre. Él vino por dolor de cabeza, cefalea, náuseas y un vómito. Pero el vómito no era explosivo, pero tenía vómitos. Pero tú paras la oreja, watch out, watch out. Si hay náuseas y vómitos, watch out, watch out. No es una dolor de cabeza tan simple, ¿eh? Si no tiene náuseas y vómitos, todavía bueno, parece simple, parece una tensional. Pero tiene náuseas, tiene vómitos. ¡Ey, aguanta! Si tiene fiebre, ya piensas en meningitis infecciosa, ¿no? Meningitis infecciosa por tuberculosis, por bacteria, por virus, porque tiene fiebre. La fiebre te avisa. Salvo que sea un viejito, a veces los viejitos o el grupo etario mayor de edad, a veces no hacen fiebre. Por eso es que hay que ver también qué grupo etario tiene. Si es joven, si es adulto mayor. Si es adulto mayor, pensamos más bien, pensamos de repente en un paciente que puede no ser fiebre, puede tener cánceres. Todo mi abuelito hay que pensar en cáncer, ¿no? Todo abuelito, cáncer, de frente, cáncer, ¿no? Nosotros de broma le decíamos abueloma, le decíamos, ¿no? De broma, obviamente, ¿no? Como que un tumor, como si el abuelo fuera full tumor, ¿no? Full tumor, ¿no? O sea, abueloma, pero eso es eso es una falta de respeto. Obviamente es un lenguaje coloquial que decimos para acordarnos, ¿no? Como una bromita, para acordarnos que un abuelito siempre hay que pensar en cáncer, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de... Doctor, sí. ¿puede ser una encefalitis? Muy bien, una encefalitis. Sí, puede ser una encefalitis. Pero las encefalitis también están asociadas normalmente a infecciones, a virus. Puede haber una encefalitis viral, doctor, porque no hay... Pero viral, si fuera viral, tuviera fiebre, como te digo. La fiebre te marca, así como el COVID. Viral, la fiebre, ¿no? Ya. Tuviera fiebre, es joven. Pero encefalitis sí es, ¿no, doctor? No puede ser, no doctor, es tampoco. por el No tipo es. de trabajo que llevaba el paciente. Claro, ya. ¿Y qué le puede dar esto? ¿Qué le puede dar? Muy bien, por tipo de trabajo, muy bien, tiene cefalea. Córrate, vino por cefalea. Ya después nosotros le pecamos un poquito de rigidez, pero al último ya. Pero primero vino por cefalea. Por cefalea, que se fue incrementando la intensidad en las horas, y luego pues, hizo ya trastorno de conciencia mayor, y ya el Glasgow está en 4, obviamente está con casi coma, ¿no? En un estado comatoso ya, no soporoso, sino comatoso, no responde a estímulos. Y está con una actitud de descerebración, mejor dicho, en coma. Hay que intubarlo, ¿no? Hay que intubarlo rápidamente, lo intubas con un tubo traqueal, agarras el laringoscopio, lo intubas, pasa a trauma shock, porque es un paciente que está grave, ¿no? Pasó a trauma shock grave, pues el toque lo llevé con la camilla, fui rapidito, lo dejé en trauma shock, lo intubaron todo, y ya sabíamos qué era, ¿no? Y hoy día lo vas a revisar quizás para que no te olvides. Doctor, ¿qué pasa con un SB o un ACV? Ahí está, puede ser eso. ¿De qué tipo tú creerías que fuera este SB? Por la edad podría ser un hemorrágico, ¿no? Claro, lo más probable era que suceda que era una hemorragia, ¿no? Y así fue porque le tomamos una tomografía. Como les dije, no podríamos saber nunca si es isquémico o hemorrágico. Quizás lo más probable por la edad y porque no tenía hipertensión o de repente no podíamos saber igual, pero como tenía hipertensión, que normalmente a veces puede haber, en la hipertensión arterial puede haber isquemia o puede haber hemorragia. De repente en una persona que tiene un problema cardiológico, arritmias cardíacas, de tipo fibrilación auricular, este paciente por la fibrilación puede hacer émbolos, puede hacer trombos que naveguen hacia el cerebro, se llama, ¿no? Cardioembólico, ¿no? Cardioembólico. O puede tener un problema ateroesclerótico y hacer infartos. Pero como era joven, de manera súbita, dolor de cabeza súbito, en joven, sin fiebre, ojo, la fiebre es importante. Sin fiebre, wow, watch out, hey, despierta, brother. Esto es una hemorragia, probablemente, pero para definir, porque en medicina tú no puedes hablar por hablar. Tú tienes que hablar sospechas que tiene, y la sospecha te hace confirmar lo que puede ser. Siempre en la medicina tienes que confirmar todo lo que tú escribes en tu historia clínica, todo lo que tú evalúas en tu examen físico,
Todo lo que tú haces en tu examen físico lo tienes que confirmar, corroborar, confirmar. Entonces tomamos una tomografía cerebral. ¿Y cómo le dije que era tomografía cerebral? ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste. Sin contraste. Sin contraste nomás, porque es veloz, es rápido. Y aparte, que estás evaluando sangrados o infartos. Sangrados o infartos, nada más. Sin contraste nomás. Si evalúas tumores, abscesos, tumores, toxoplasmosis, etcétera, te conviene de repente o una neurociticercosis, quizás te conviene una tomografía, diré una contrastada. Pero el de saque, al comienzo del saque, emergencia, sin contraste, nomás, más aún si quieres ver sangre o si es isquemia o infarto. Obviamente la tomografía salió en una hemorragia intracerebral, se llama hemorragia subaracnoidea, se llama. Hemorragia subaracnoidea. ¿De acuerdo? Estas hemorragias subaracnoideas pueden ser por aneurismas cerebrales que se rompen o que son congénitos, nadie sabe si tiene o no, o malformaciones arteriovenosas que se rompen, también son congénitas, o pueden ser traumáticas, alguien les golpea esto, te puede dar una hemorragia subaracnoidea por golpes, por patadas que te dan en la cabeza o golpes que te dan en la cabeza, hemorragia subaracnoidea traumática. Pero cuando no es por golpes, se llama hemorragia subaracnoidea espontánea. Entonces, esas hemorragias subaracnoideas espontáneas te dan dolor de cabeza intensos, de instalación súbita, y que van progresando, y que tienen náuseas, vómitos, incluso a veces llegan al vómito explosivo por hipertensión endocraniana. Cefalea y vómito explosivo, hipertensión endocraniana. Le haces un fondo de ojo y en la retina ves edema de papila. Ah, este es una hipertensión endocraniana. A veces cuando tú no te acuerdas de hacer un fondo de ojo, pues le llamas al colega oftalmólogo que trae su otoscopio, su oftalmoscopio, y ven a través de su oftalmoscopio, ven cómo está la retina, echan unas hojitas, ven cómo está la papila y la retina especialmente. Y si hay edema en la papila, pues esto es una hipertensión endocraniana. Pero si no tenemos ahí, podemos basarnos por la clínica, los vómitos explosivos, de repente la cefalea muy intensa. Y el dato más importante es que es un dolor de cabeza que nunca antes has tenido en tu vida, la peor de todas y la peor en tu vida, y no suele ser que tienen historias los pacientes de que tienen dolores de cabeza crónicos, ¿no? Porque tú vienes crónicamente ya la señora siempre viene por lo mismo, ya sabes, pues, ¿no? Ya la señora tiene estudios, siempre viene por esa migraña severa y ya tiene tomografías anteriores, ya tiene resonancia magnética, le han estudiado ya los neurólogos del Nogrovejo, ya los neurólogos del Hospital de Mayo, los del Hipólito, todos le han visto, ya pues ella ya tiene una historia ya, un historial ya. Entonces es bien difícil que sea una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero las hemorragias subaracnoideas a veces no hacen parecias al comienzo, y ya de frente pueden sangrar tanto de momento en horas que se hace ya como una especie de coma, porque es una hemorragia subaracnoidea severa, le dio al joven. Nosotros la clasificamos como Fisher 4, ¿no? Así le decimos, es un score, ¿no? Fisher 4, ¿no? Muy bien. Entonces es un paciente que, una hemorragia subaracnoidea. Esta puede ser por aneurisma roto o una malformación arteriovenosa rota. Entonces, a veces puedes tener tu aneurisma cerebral, pero que no se rompe, pues. Eres suertudo, tienes aneurisma cerebral, no se rompe. Pero, ¿no? Puede ser que tengas mala suerte y que se rompa. Y ahí falleces, pues, casi, ¿no? Casi inmediatamente, salvo que se detenga y no avance el sangrado, y pueden los neurocirujanos intervenir de emergencia, hacer un clipaje en el mismo aneurisma, entra, ¿no? A nivel esfenoidal, entra y hace un clipaje en el mismo aneurisma, entonces, o en la misma malformación, ¿no? O hacen embolectomías, ¿no? Y bueno, y ayudan al paciente y ya no sangran, ¿no? Entonces, todo eso, más que todo hacen clipajes, porque los aneurismas se
se hace como un clip en un lado y en el otro, se clipan, y estos clipajes pues evitan que el aneurisma pues se rompa, ¿no? Haya tanto flujo sanguíneo y no se rompa. De repente desencadenado por el estrés, ¿no? Un poco el estrés, todo eso, la preocupación, ahora ya estaba ya para romperse y ya pues detonó, se rompió y pues bueno, el paciente se murió posteriormente, ¿no? Fue una hemorragia subaracnoidea severa, pero mira cómo un asistente puede fallar, un médico puede fallar porque no eres acucioso de reevaluar, de decir, como la señorita dijo, ¿no? Hay que, doctor, ¿cómo estaba el dolor después de la aplicación? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿No? O sea, preguntar, pues, preguntar, no olvidarse de los pacientes que tenemos ahí, puede haber varios, que a veces hay en las emergencias, vienen los pacientes y son varios, ¿no? Entonces, no. De acuerdo. ¿Qué les parece ese caso? Interesante, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar el Glasgow, que es una escala de valoración de conciencia. Obviamente si el Glasgow está por lo menos 13, 14, ¿no? Ahora el Glasgow o la conciencia puede caer por infecciones, ¿no? Por infecciones. También puede caer por infecciones, ¿no? El Glasgow. Puede también caer por algunos tumores cerebrales, por algunos parásitos, ¿no? Como el toxoplasma, como la neurocisticercosis. Puede caer por alguna meningitis también, meningitis infecciosa, o encefalitis virales, ¿no? Encefalitis virales, ¿no? O meningitis, ¿no? Meningitis viral, meningitis infecciosa, bacteriana, o meningoencefalitis, ¿no? ¿Me entiendes? Que agarra también el encéfalo, ¿no? O también puede caer por problemas metabólicos, por ejemplo, ¿no? De repente, por ejemplo, un caso de un joven que llega, por ejemplo, con una delgadez muy delgadito, y comienza a hacer así, ve, un disneico, respirando rápido, un disneico. Y con alteración de conciencia, no reconocía. ¿Cómo te llamas? Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Ah, qué mano, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Le preguntas, ¿dónde estamos? ¿No? Para hacer como un mini. Acá también, ahí entra también un poquito de ver las funciones cognitivas, por ejemplo, como el mini mental, ¿no? Oriental, por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha estamos? ¿Qué año estamos? ¿Qué mes estamos? Y el paciente a veces no recuerda ni el mes, ni el año, peor el día, peor, ¿no? Si es de día, de noche, de tarde. Señor, ¿es de día, de noche, de tarde? ¿En qué estación es del año? ¿Primavera, verano, otoño? La persona está perdida, no contesta. ¿O qué ciudad estamos? ¿O qué es este lugar? Otro dice mi casa, la discoteca, dicen otros, o sea, están en otro, están perdidos, no responden, están desorientados, están con funciones cognitivas. Esta es parte del mini-mental, ya no es del Glasgow, del mini-mental, la orientación. Se llama orientado. Orientación en tiempo, en espacio y en persona. Señor, ¿cómo se llama usted, por favor? Yo sé que se llama Carlos Gutiérrez, pero ¿cómo se llama usted, por favor? Y ellos te dicen, pero ya te dije mi nombre. O ellos te dijo, no, a ver, repítelo. Entonces tú le haces repetir y él lo hace repetir. Yo me llamo tal, tal, tal. Ya. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es? ¿Dónde estamos? ¿Qué mes estamos? ¿Qué mes? ¿Qué año estamos? 1900, dicen, 1900, está perdido, ¿no? Está mal, ¿no? Está con las funciones cognitivas, ¿no? También. Esa es parte del otro examen que se llama mini-mental. Mini-mental test o mini-mental examination, ¿no? Mini-mental examination que examina las funciones cognitivas. También llamado test de Folstein, ¿no? De repente lo paso también, algunas cositas que tengo ahí para darle unas cositas a Joseph y que Joseph los distribuya. Muy bien. También hemos dado unos videos de exámenes a Joseph para que los comparte y algunos temas también para que los comparta Joseph. Muy bien, ¿qué ciudad estamos? Eso le vas preguntando. A ver, recuerda, a veces también le dejamos palabra. A ver, recuerde usted, vamos a hacer esta palabra, lo repita, a ver, repita. Pelota, bandera, árbol. Repita. Pelota, bandera, árbol. Repite, pelota, bandera, árbol. Y después de un tiempo le preguntas. Le repreguntas, le repites para que retenga, ¿no?
Pelota, bandera, árbol, por ejemplo. Pelota, bandera, árbol. Le repites y lo retienes. Vas a la cápite 3, de que es cálculo y atención. A ver, ¿cuánto es 100 menos 7? 93, dice. A ver, 93 menos 7, vas para atrás. Tanto. A ver, se puede decir 86 menos 7, tanto. 79 menos 7, y así, vas calculando. ¿Cuánto es, le dices? Para ver si tiene la parte de las funciones superiores, ¿no? Ahora, y después de hacerle olvidar un poco, le dices, a ver, repita las palabras que te dije antes, a ver, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Ya, ¿qué era? Dicen, para ver el recuerdo, ¿no? Recuerdo inmediato, porque a veces hay el recuerdo que ellos recuerdan su vida anterior, pero no recuerdan ahorita lo que le estás diciendo. Recuerdo inmediato se llama, ¿no? ¿Cómo era? Dice. Pato, casa, no, era eso. Era pelota, bandera, árbol, por ejemplo, ¿no? No lo responden bien, no recuerdan la manera inmediata, ¿no? Entonces, eso es el número. Después del cálculo, le haces olvidar y ven si recuerda. Otro es también la denominación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto, no? Enseñas acá, ¿qué es esto? ¿O qué es esto? Teléfono. ¿Qué es esto? Reloj, por ejemplo, reloj. ¿Qué es esto? Lápiz o lapicero, ¿no? Le haces ver que describa, ¿qué es esto? A veces no ni recuerdan qué es. Por ejemplo, un reloj, un lápiz, ¿qué es esto? ¿Entiendes? A ver, repite, reloj, repite, lápiz, repite, y estás haciendo que repita, que es repetitivo. También le dices una orden, por ejemplo, toma este papel, ¿no? Toma este papel, ¿no? Toma este papel y lo agarras con tu mano derecha, le dices. Toma este papel, agarras con tu mano derecha, después lo doblas por la mitad y lo pones en el suelo. Tercera, ¿no? Agarra el papel con la mano derecha, debe decir, conoce su mano derecha, lo dobla el papel y lo pone en el suelo. O lo pones en la mesa. Te tiene que obedecer, se llama orden por etapas, ¿no? Después haces en un papel escribes, por ejemplo, escribes en un papelito tú, cierre su ojo, cierre sus ojos, pone, o cierre los ojos. Entonces tú le dices, señor, cuando te entregue este papel, lo que dice usted lo hace. Primero lo repite en voz baja y luego hace lo que dice ese papel, lo que está en el papel. Entonces ve, dice, cierre los ojos. Primero lo repite lentamente, te dice que repita despacito, cierra los ojos. Y después cierra él los ojos porque ve en el papel. Entonces está bien, ¿no? Esa es la lectura, ¿no? La lectura entiende, comprende la lectura, comprende, entiende y lee y está bien. La escritura también, le dice que escribe una oración completa con verbo, con sujeto y predicado, sujeto y verbo, ¿no? Que escribe una oración, una escritura. Y luego le dice que copie dos figuras geométricas, como por ejemplo quizás un pentágono, que dibuje dos pentágonos una sobre otra, ¿no? Por ejemplo, de manera junta, ¿no? Muy bien, eso se llama Mini Mental Test, que sirve para las funciones cognitivas. Entonces le preguntan, ¿no? Y le pregunté a este paciente joven de más o menos 28 años, que vino por disnea y por trastorno de conciencia, no reconocía. Entonces tuve que hacerle una anamnesis llamado anamnesis indirecta, ¿no? Es decir, indirecta. Preguntaba a la familia. Le pregunté a la señora, al señor, señor, ¿qué es lo que tiene su hijo? Bueno, doctor, ha bajado mucho de peso, ya tiene un mes ya bajando de peso, un mes bajando de peso, y ahora en estos últimos días, hace 3 días, ya no me reconoce ya no me reconoce. Cada vez está peor, ya no quiere comer, ¿no? O come, pero ahorita como ya está con trastorno de conciencia, un poquito menos, ¿no? Ya a veces no le puedo dar mucho porque ya está, no puede, no me reconoce. Come, pero no me reconoce. Lo que sí tiene, ¿no? Pues, no tiene fiebre, doctora, no tiene fiebre. Y le pregunté, pues como lo vi flaquito, entonces le eché el ojo, ¿no? Flaquito, como medio así que muy baja de peso. Dije, ¿quiénes bajan de peso? A ver, ¿qué enfermedades bajan de peso? Dije yo, ¿no? Dije, tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Tuberculosis baja de peso. ¿Qué otra enfermedad baja de peso? Hipertiroidismo, por ejemplo. La diabetes también es una. Diabetes también. ¿No? Diabetes también bajan de peso, muy bien.
La tuberculosis baja de peso. El VIH. VIH. Hay encefalitis a veces por VIH, ¿no? O por oportunistas, ¿no? Que colonizan, ¿no? El cerebro y dan meningitis porque ya tiene VIH, SIDA. Entonces VIH también pensé, ¿no? También pensé de repente en una neoplasia, ¿no? Pero muy joven, ¿no? Para cánceres, ¿no? Si fuera más de edad, diría que podría ser un cáncer, le bajan de peso, ¿no? Otro que sea una anorexia nerviosa, ¿no? Entonces dije, no, bueno, puede ser esto. Le pregunté por todos ellos, señor, ¿sabe si tiene su hijo sufre la tiroides? No. ¿Es diabético su hijo? No, me dice. ¿Seguro no es diabético? No. Además es joven, no todo, 28 años. Ah, ya, pero te pregunto igual, diabetes. Porque puede ser a cualquier edad diabético, ¿no? Muy bien. 28, 29 tenía, pero estaba jovencito, ¿no? Cercano a los 30, 29, 28. Y le dije, pues, ¿y es hipertenso? No. ¿Ha tenido tuberculosis o tiene o está tosiendo? No tose, doctor. No tose y no tiene fiebre. Solo que así, que no me reconoce ya bien. ¿Qué te parece? Entonces le pregunté si era alérgico o algo, nada, no tenía antecedentes hasta el momento de nada. Pero seguía así, ve. Le puse el saturómetro y dije que va a estar, pues, bajo la saturación, ¿no? 98%. 98. Y seguía así. ¿Qué te parece? 40 respiraciones tenía. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pero tenía saturación bien. 98% en el saturómetro. La frecuencia cardíaca un poco aumentada, 110. No había fiebre, presión arterial 160. Bueno, no estaba tan bajo. No era menos de 90 ni menos de 60. 160, bueno, hasta ahí. No había fiebre. Al examen le oculté los pulmones. No había nada en pulmones. Nada en pulmones, como para decir, es un problema respiratorio. Pero si fuera un problema respiratorio de asma, le pregunté si tenía asma, tampoco tenía tuberculosis, tampoco tenía diabetes, tampoco tenía hipertensión. Pero si fuera algún problema respiratorio, tuviera tos. No tenía tos. Si tuviera un problema respiratorio, tuviera también quizás algunos roncantes, sibilantes, crepitantes, algo se escucharía en el pulmón a la hora de auscultar, ¿no? Si tuviera derrame pleural, tuviera matidez, qué sé yo, ¿no? Entonces, no tenía. ¿Qué faltaría preguntar para ya, pues, un tiempo de enfermedad de un mes, caracterizado por baja de peso y ¿cómo se llama? Y esa dificultad respiratoria o esa disnea que empezó hace más o menos 3 días, ¿no? Que se fue instalando de a poco y ahora está más severo ya. Y también con trastorno de conciencia, ¿no? Pero tú le preguntabas el Glasgow si obedecía órdenes, por ejemplo, le decías, a ver, baja la mano derecha, bajaba la mano. A ver, sube la mano izquierda, te obedecía órdenes. Si obedece órdenes, tiene una escala de Glasgow en la parte motora va 6, ¿no? En Glasgow va 6. En la reacción verbal o la respuesta verbal estaba confuso, ¿no? No estaba orientado bien, no sabía mucho su nombre, bueno, sabía que era su papá decía, pero no, pero un poquito con mucho sueño, ¿no? Y algo confuso, no estaba orientado en tiempo ni en persona, solamente por su papá, no sabía mucho su nombre y tampoco en espacio, o sea, no estaba orientado, estaba confuso. Más o menos podría ser 4 ahí, ¿no? Respuesta verbal 4. Y en apertura ocular, pues un poquito dormido, ¿no? Al llamado, porque a veces se dormía un poco y al llamado, ¡Carlos! Ahí se levantaba, ¿no? Entonces al llamado, ¿no? Sería más o menos 3. Entonces más o menos tenía un Glasgow 13 de 15. No era para intubar, pero ya tenía un cierto, a partir de menos de 13 para abajo ya el Glasgow comienza a complicarse, ya hay un trastorno de conciencia. Bueno, no le hice el mini mental test, solamente le pregunté la parte primera de la orientación
¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Estación, nada, pues no sabía, ¿no? ¿En qué piso estamos? ¿O en qué sitio es este lugar? ¿De dónde viene usted? ¿De qué provincia? ¿Qué barrio es este? ¿Qué distrito? O sea, le fuimos preguntando y no respondía. Estaba confuso. 13 escala de Glasgow. Tenía cierto trastorno de conciencia. ¿Qué faltaba preguntar y qué diagnóstico podía hacer? Baja de peso, trastorno de conciencia, ¿no? O sea, para que veas que tenía ya trastorno de conciencia. Y también dificultad respiratoria, disnea, pero la saturación estaba normal, los pulmones normal, el corazón normal, solamente taquicardia, ¿no? Neurológicamente, escala de Glasgow 13/15, no había déficit motor, o sea, no había, ¿no? Que estaba en mi paresia, hemiplegia, ¿no? Pero vino en silla de ruedas porque a veces, como no estaba tan, respiraba muy rápido, mejor en silla de ruedas, ¿no? Podía mover las manos, ¿no? Las piernas, pero como estaba con ese trastorno respiratorio, ventilatorio, pues mejor por silla de ruedas, ¿no? ¿Ahí tiene alguna idea? No había déficit motor, no había déficit sensitivo, sentía, tú le ponías de repente las agujitas, ¿no? Unas agujitas en sus brazos, en sus piernas, sentía bien todo, ¿no? Sentía el dolor, sentía todo. No había signos meningios, no había rigidez de nuca, Kernig, Brunzinski. ¿Qué podía hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? ¿Una preguntita? Caso clínico, a emergencia, del Bravo Chico. Son bravos, esos casos son bravos, ¿eh? Bravo Chico. ¿Alguna? También es otro trastorno de conciencia, o sea, había comprometido la parte neurológica, ¿no? Estaba muy comprometido. O sea, ya empezando a comprometerse, pero venía venido por baja de peso y dificultad respiratoria. ¿Y por qué no desaturaba? No tenía fiebre. ¿Alguien se anima? ¿Qué puede preguntar? Tiempo de enfermedad, 1 mes. Forma de inicio, insidioso. Curso, progresivo. Síntomas y signos principales, baja de peso, más o menos 10 kilos en 1 mes. 10 kilos en 1 mes, ¿no? Y dificultad, disnea, dificultad respiratoria y lo que es el trastorno de conciencia, que se va instalando reciente nomás. Un poquito. Doctor, ¿Mm? doctor, ¿y no le pidieron AGA, análisis de gases arteriales por la dificultad respiratoria? Muy bien, eso hay que pedirle, definitivamente. Eso hay que pedirle, correcto. Correcto, que hay que pedirle eso. Es lo primero que tenemos que pedirle. ¿Por qué? ¿Qué quisieras ver ahí? Muy bien lo que dices, pero ¿qué quisieras ver ahí? Si hay alguna alcalosis respiratoria por ahí, quizás por la... Bueno, claro, puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero antes de eso, ¿qué le preguntaría? Porque eso, obviamente que el AGA va a ser mi primera medida, definitivamente. Tú haces lo correcto, el AGA es mi primera medida. Pero en la preguntadera, ¿qué nos faltó preguntar para ya estar un poco más cerca al diagnóstico? Porque estamos yendo como van los jóvenes, mayormente van a los exámenes auxiliares. Doctor, ¿y si le pido esto? Doctor, ¿y si le pido el hemograma? Doctor, ¿y si le pido? Pero antes de eso, ¿qué podemos pensar? Pues ya, yo le pido porque pienso ya, como tú dices, pienso en trastorno ya, de repente en alcalosis, me dices, ¿no? Ya, muy bien. Pienso en trastorno ácido base. Correcto, muy bien, por la respiración y la saturación que está normal, ¿no? No está desaturando. Pues si es un COVID, una neumonía, desaturan, pues, ¿no? Le falta oxígeno. En este paso no le faltaba oxígeno. 98% saturado.
Doctor, y en sus antecedentes dijo que no presentaba ningún tipo de enfermedad, no No. tomó ningún medicamento. Tampoco. Muy Un bien, tipo de- buena pregunta. Buena pregunta. Medicamentos, excelente que me preguntes. Tampoco tomaba. Tampoco, en cuanto a la calidad de vida, no consumía alcohol ni drogas. Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. No, pero no consumía alcohol, ni drogas, ni café, porque a veces no, drogas, pues ese medio drogadito, ¿no? Bueno, que tiene algo, ¿no? Puede causarme ya un trastorno crónico, en vez de ha hecho ya infartos cerebrales por la marihuana, cocaína, sobre todo la cocaína, ¿no? Ese problema de infartos cerebrales, ¿no? Cocaína. No, no tiene. Ninguno. Muy bien, pero muy bien tu pregunta, muy bien. Faltan unas preguntitas más que con eso ya sale el diagnóstico, pero no me lo quieren preguntar. Se han olvidado los pasos de la historia clínica. Muy bien. ¿Su profesión? Muy bien, ¿su profesión? Es estudiante, estudia computación en IDAT. Es un monstruo de computación. Ya, pero está bien, buena pregunta. Sí, pregunte. Historia clínica, esta es historia clínica. ¿Ah? Con una pregunta sale el diagnóstico. Una pregunta no necesita. Pero muy bien sus aportes. Ahora pueden equivocarse. Ya, al final, cuando eres médico ya no puedes, pues, está la vida del paciente ahí. ¿Ah? Muy bien, sigan. Ustedes pueden. Villarreal Corazón. ¿Mm? Muy bien. Siempre acordarse de las funciones biológicas. ¿Alguien sabe quiénes son las funciones biológicas? Funciones biológicas. ¿Alguien sabe? ¿En qué consiste eso? ¿Qué preguntas dan para las funciones biológicas? ¿Alguien sabe? Hola. Funciones biológicas. Presión arterial, doctor. No, esos son los signos vitales. Signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y a veces saturación le ponen de oxígeno, ¿no? Presión arterial 160, frecuencia cardíaca 105, que siempre deben tomarlas, las signos vitales, porque son vitales. Frecuencia respiratoria 40, contradisnéico. Doctor, ¿se refiere a biológicas en cuanto a las deposiciones? Claro, esa cosita que no parece que fuera nada, ¿no? Esa cosita, eso, muy bien. ¿Cómo te llamas? Caterina. Caterín, eso, Caterín, qué tan simple. A ver, pregunta. Deposiciones. Bueno, yo también pensé que estaba con diarrea, ¿no? Diarreas crónicas, ¿no? No, no había diarreas. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones biológicas conoces? Eso fue lo que me salvó. La nutrición. ¿La ¿Está nutrición por qué? deshidratado o no toma agua, tiene sueño? No, pero pregúntame bien, pues, ¿cuáles son las funciones biológicas? Ya, uno es la deposiciones, está bien, deposiciones. Ya, otro, ¿cuál es? Otra función biológica. Está bien, que tiene que ver con... ¿Ah? El apetito. Ya, el apetito, correcto. Doctor, un apetito enorme tiene mi hijo. Pero como ahora está medio así, medio callado, le doy de comer, no, pero tiene un apetito, doctor. Ya, no, ya. Impresionante. Digo, si tiene un apetito bueno y baja de peso, qué raro, ¿no? Está aumentado su apetito, doctor. Este muchacho come bastante. ¿Y por qué está bajo entonces? Está delgado. ¿Qué más? ¿Otra Doctor, función biológica? Ah, ¿la reproducción también es una función? la reproducción, no, una función biológica, no. La función biológica es la de posiciones, Sí, o sea, la orina, ¿cómo? si El apetito. duerme o descansa bien.
Ya, el sueño es una función biológica porque es parte de tu biología, el sueño. ¿Descansa bien? Sí, un poquito aumentado ahora, un poquito aumentado el sueño, tiene más sueño. Está sonoliento, tiene más sueño. Usted dijo que no tenía diabetes, ¿no? Yo te dije que no tenía como antecedente. No sé si ahora tendrá, no lo sé. Yo te dije que no tenía. Yo te dije que no Si tenía. come, Claro, si come bastante, come bien, está aumentado su apetito. ¿Qué te falta preguntar entonces? Falta dos cositas más. Has preguntado el sueño, has preguntado de posiciones, has preguntado apetito, te faltan dos. la orina. Faltan tres. ¿Ah? La orina. Doctor, orina bastante. Orina bastante, doctor. Orina bastante. Bastante orina, doctor. Bastante. ¿Y qué más te falta? Doctor, a nivel hormonal. No, pero primero pregúntame las funciones biológicas. Tú me estás haciendo más o menos como qué tiene. Bueno, puede ser algo hormonal. Pero pregúntame las funciones biológicas, o sea, pregúntame la historia clínica. En ella me está preguntando, por ejemplo, Catherine, me está preguntando su apetito, que está aumentado. Me está preguntando su orina, que hay bastante orina, orina bastante. Me está preguntando sus deposiciones, que no es diarreica, que está normal, no es diarreica, no está estreñido. Me está preguntando de su sueño, que está un poco aumentado, que está un poco más somnoliento. Y me falta preguntar dos. Doctor, ¿Alguien? Ah, ¿Sed? dice que hay... sed, sed. Y eso le pregunté, sed. Me dice, toma bastante agua, doctor. Me había Diabético, pues. olvidado. Ah, bastante agua toma. Y por lo tanto, orina bastante, doctor. ¿Está entrando en coma diabético? Las 4 P. Claro, está entrando a una crisis, se llama crisis hiperglicémica. Crisis hiperglicémica. Crisis. ¿Cuándo es una crisis? Cuando está en crisis, no es lo peor que hay, crisis, estamos en crisis, ¿no? Igual la diabetes tiene una parte que se llama crisis diabética, o sea, crisis de la diabética, crisis hiperglicémica se llama. Entonces, eso se llama, en el lenguaje médico se llama poliuria. Y la sed se llama polidipsia. Doctor, Ajá, y el apetito se llama polifagia. Cuéntame. doctor, pero en la teoría, en Argente dice que toda poliuria es aquel paciente que excreta orina más de 300 mililitros por día. ¿Es correcto? Según 300 Argente. mililitros, no, muy poquito, 300 mililitros. Más. Más o menos 3 litros. No, 3 digo, litros. más de 3.000. Claro, más de 3.000, sí. Sí, claro, poliuria. Pues. Si este pata se tomaba más o menos en el día, más o menos como 2 a 3 botellas de 3 litros de agua. Te orinaba bastante, 3 a 4 litros orinaba este señor, este joven. Y fue bajando de peso. Y también el otro función biológica se llama variación ponderal. Variación ponderal. ¿No? Que es la pérdida de peso, más o menos 10 kilos en un mes. ¿Quién pierde 10 kilos en un mes sin hacer dieta, comiendo bien? Todavía con más apetito, se llama polifagia. Entonces tenía las 4 P, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Otra P, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Esta es una diabetes, que compadre, ¿no? Muy bien, Catherine, ¿no? Es una diabetes. ¿Cómo se llama esa crisis? Se llama crisis hiperglicémica, que puede ser cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. La gente le conoce como coma diabético, ¿no? Pero en realidad puede ser lo que se llama cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Por eso necesitamos lo que dice el compañero, que dice un AGA con electrolitos. ¿Por qué? Porque en el AGA, ¿sabes qué había? Había acidosis metabólica. Acidosis metabólica severa. ¿Sabes cuándo está el bicarbonato? En 2. Y el pH estaba en 6.9, algo incompatible con la vida, 6.9. Lo normal es 7.5,
7.4 de pH, y bicarbonato más o menos 24 más menos 2, o sea, 22 a 26 de bicarbonato. Tenía 2 de bicarbonato y 6.9 de pH. Estaba a punto de morir. Lo pasamos a trauma shock, se le hidrata, se le da insulina, se le tomó el hemoglucotés y en el AGA también sale. Tenía más o menos 450 de glucosa y en el hemoglucotés le tomamos una tirita en el dedo le tomamos una hemoglucotés, una glicemia capilar, en el capilar, y ahí salió también 450 y tanto, 54 creo, y en el AGA salió 450. Entonces estaban en una cetoacidosis diabética. Y esa respiración se llama respiración acidótica, también llamado respiración de Kussmaul. Respiración acidótica o de Kussmaul. Por eso es que su saturación no caía, no bajaba. No era neumonía. No era la que la saturación estaba baja. No era COVID. No era porque la saturación está bien. No había fiebre. Lo que tenía era una acidosis metabólica. Por eso es que estaba muy disneico, pero un disneico por la respiración anormal que se llama respiración de Kussmaul. ¿Qué les parece? Ajá. ¿Entiendes? De acuerdo. Pero también hacen problema neurológico, ¿no? El último problema para irme, ¿no? Para irnos es una paciente viejita de más o menos 70 años que llega también a emergencia. Así, mira, ve, mira, así, mira, llega. Así. Señora Carmen. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién me llama? Y otra vez. Mírenme cómo hago. Señora Carmen, sí, llega en silla de ruedas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me llama? Sí, señora Carmen, ¿cómo está? Sí, bien. Y otra vez. Baja la cabeza, se duerme. Señora Carmen. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo se llama? Carmen. ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde estamos? No sé. Y otra vez se duerme. Esa paciente también tenía un Glasgow, bueno, obedece órdenes, a veces decía, abre los ojos, le decías, ¿no? Y abría los ojos, pero obedecía órdenes, pero estaba con una clara somnolencia, ¿no? Y obviamente confundida, confusa, ¿no? Más o menos igual, ¿no? Una confusión, más o menos es 4 de respuesta verbal, y, ¿no? Que iban 4, confusa, ¿no? Apertura ocular, estaba con sueño, obviamente solamente despertaba cuando decía, señora Carmen, ¿no? Ahí recién despertaba, entonces es al llamado. Tiene 3, ¿no? Respuesta verbal tiene 4, ¿no? 4 y 3 son 7. Sí. Doctor, disculpe, lo que pasa es que a las ¿Clase? 4 tenemos clases, sí. Ya, acá. Ya, entonces nos vemos mañana y les cuento el caso. Ya, doctor. Ya, chao, suerte. Chao. Gracias.